buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Una nueva transmisión, hermanos, pero en una sección nueva que queremos tener en nuestra iglesia. Queremos aprovechar este tiempo de cuarentena y tener algún tiempo de estudio bíblico en casa. Muy diferente a una predicación. La idea es que ojalá usted pueda aprender principios de la palabra de Dios que le van a ayudar a comprender las cosas que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y sin duda queremos invertir tiempo para que usted aproveche la oportunidad de que ya que está en casa, muchos de ustedes, muchos jóvenes están en sus casas, en vez de que no estén haciendo nada, que no sea provechoso, no digo que no sea provechoso todo lo que hagan, puede haber un tiempo también para que usted pueda aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Todos los todos los días, martes y jueves, a las 8 de la noche vamos a tener un tiempo de estudio bíblico y queremos hacerlo, ¿cierto?, a través de videoconferencia o a través de Facebook para que usted la pueda ver. Pero también yo le voy a enviar por el grupo de WhatsApp el material, ¿cierto?, que vamos a ocupar durante el día. Por lo tanto, le animo que ojalá tenga su material en su mano. Si no lo pudo imprimir, ojalá lo pueda tener, ¿cierto?, de una manera visible y pueda estar compartiendo con nosotros. Sin duda, hermano, hay muchos temas que tratar y yo te animo a que ojalá en tu casa o cuando tengas la oportunidad de compartir qué tema te gustaría escuchar, me lo puedas hacer enviar para ver si lo podemos compilar y lo podemos hacer como un estudio bíblico en esta tarde. Hay muchos temas que tratar y muchas cosas que queremos aprovechar para sin duda ser de bendición para tu vida. Pero hay algo, hermanos, que no puedo dejar de no pasar y que para mí es un tema fundamental e importante que como iglesia nosotros lo comprendamos y lo entendamos así. Dios no nos va a bendecir si nosotros no estamos haciendo lo que es bueno. Dios quiere ver a su iglesia, ¿cierto?, volcado a hacer lo que el Señor nos ha pedido en su palabra. Su palabra es bien clara. Dice la Escritura que Él nos envió, ¿cierto?, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros deseemos el cumplir la voluntad de Dios. He estado en este tiempo siendo muy bendecido con muchas iglesias y muchos pastores que han subido una cantidad maravillosa de mensajes bíblicos y créame que han sido de mucho provecho para nosotros. Pero también he visto con tristeza que hay algunos que están ocupando este tiempo para hablar cosas que son hasta ahora irrelevantes, son innecesarias, que simplemente llevan a tener solamente conocimiento o a afirmar una doctrina, una postura. Nosotros queremos enfocar este tiempo, hermanos, para centrarnos en los principios que el Señor quiere para nosotros tener una vida conforme a lo que agrade a la voluntad de Dios. No es que despreciemos toda la otras enseñanzas, creo que hay tiempo para todo. Pero más que nunca en este tiempo tenemos que aprovechar este tiempo para hacer lo que es bueno. Y el tema que nos va a unir en esta primera jornada de estudio bíblico será aprender qué es el evangelismo y cuál es la misión de nuestra vida. Es importante, hermano, que nosotros podamos entender que el evangelismo no es una opción, no es una alternativa, no es un plan, no es entregar tratados, no es simplemente un ministerio de la iglesia. Debe ser el corazón de la iglesia. El evangelismo es parte de la gran comisión que el Señor nos pidió, que teníamos que ir, predicar el evangelio, bautizar y enseñarles todas las cosas. Y creo que como iglesias nosotros hemos cumplido por largo tiempo el enseñar doctrina, el enseñar fundamentos, el hacer crecer a la obra, pero hemos fallado, hermanos, fundamentalmente en el predicar el evangelio. Nosotros que hemos estado en este tiempo saliendo a compartir el evangelio a través de las rutas, a través de el puerta a puerta, a través de ir a algún lugar a compartir el evangelio, hemos entendido, hermano, que el avivamiento que nosotros esperamos viene por estar cumpliendo el llamado, la gran comisión
de salir a predicar el Evangelio. Quiero animarte, hermano, en esta tarde a que usted tenga un corazón abierto, dispuesto para entender lo que el Señor quiere. A través de este estudio nosotros vamos a ver fundamentos de la importancia del evangelismo y también cómo poder compartir el Evangelio. Yo sé que hay muchos de mis hermanos que están en casa que le ha costado quizás unir o enlazar una conversación con alguien, y queremos a través de este estudio bíblico ayudarles un poco a eso. Por lo tanto, quiero que este estudio sea bien interactivo, mande sus preguntas también si tiene por el WhatsApp, o también lo puede hacer por la transmisión en vivo que estamos realizando. Y anima a los demás hermanos a que puedan estar con nosotros en este tiempo. La idea es que ojalá usted invierta 1 hora y media de su tiempo para poder estar compartiendo este tiempo con nosotros. Y vamos a ir allá a nuestro material. Espero que ojalá tenga sus notas, se las envíe al grupo de WhatsApp, espero que los pueda tener a mano. La idea, hermanos, es que nosotros hoy día comprendamos qué Dios quiere, cuál es la misión, de nuestra vida, cuál es la tarea que la iglesia fundamentalmente tiene. Y si nosotros hoy día pensamos, hermanos, ¿qué está invirtiendo la iglesia? Hoy día nosotros podemos ver iglesias que están invirtiendo tiempo en edificar templos, en hacer programas atractivos, en tratar de hacer más sociable la iglesia, en tratar de hacer ministerios que sean para el crecimiento y la edificación, cosas que están absolutamente muy bien. Creo que la multiforme gracia de Dios y la infinidad de dones que los hermanos tienen sirven para poder ayudarnos a nosotros como iglesia. Pero hay una misión fundamental que todo creyente no puede ignorar y no puede pasar por alto. Y es el hecho de compartir el Evangelio con las demás personas. Si no, una iglesia no está compartiendo el Evangelio, malamente, ¿cierto? Puede llamarse iglesia bíblica o fundamentalista. Si una iglesia no está saliendo a entregar el Evangelio a las almas perdidas, malmente, ¿cierto? Podemos decirnos que somos bíblicos. ¿Por qué? Porque el primer principio que la iglesia tiene, o el primer mandato que la iglesia tiene, es salir a compartir el Evangelio. Por lo tanto, vamos a establecer principios elementales. En primer lugar, una misión es lo que se define lo que yo hago. Una declaración de misión define la obra a la cual uno se dedica. Nuestra misión de vida es muy fácil de entender y solo requiere que nos hagamos una pregunta fundamental. La pregunta la transmitimos de esta manera. En 100 años, ¿de qué o qué de esta vida va a ser importante? En 100 años, hermanos, piense usted. Póngase usted desde este punto de su historia a 100 años más. ¿Qué va a ser más importante en su vida? Y enumeramos, puede ser tener una casa, algún título universitario, los futboleros, ¿cierto? Que Chile gane la Copa del Mundo, su trabajo, ser un buen trabajador, lograr estabilidad financiera, tener conocimiento de la palabra de Dios, manejar la doctrina, conocer los fundamentos de la palabra de Dios. Piense, ¿qué va a ser lo más importante dentro de 100 años más? Si estamos hablando de una misión, pensemos entonces qué nos define a nosotros. Y nos ponemos esta pregunta bastante racional. ¿Qué va a ser más importante dentro de un par de años más? A lo mejor no 100, puede ser 50. Puede ser que miremos un poquito más corto. ¿Qué van a definirnos a nosotros? ¿Alguna de estas cosas? Y la verdad, hermanos, es que cuando nosotros pensamos que en 100 años más la única cosa que será importante es el hecho de estar en el cielo o en el infierno. La Biblia establece que nosotros no viviremos más de 120 años y con suerte muchos de nosotros pasaremos a cumplir 100 años en esta tierra, muy difícilmente. Según las AFP dice que vamos a vivir 110 años, pero lo dudamos, ¿cierto? Lo más probable es que muchos de nosotros no alcancen ni siquiera a cumplir esa meta. Y por lo tanto, si nosotros nos ponemos un pensamiento realista, en 100 años más, la única cosa importante será el hecho de estar o en el cielo o en el infierno, hermano. Usted y yo
podemos tener, ¿cierto?, una buena educación, muchos títulos, un buen trabajo, una buena casa, una linda familia, bien cuidada, bien tenida, etcétera. Pero si usted muere y pasa la eternidad en el infierno, no vale de nada. Piénselo. Nosotros muchas veces, como hijos de Dios, estamos rodeados de ciertas personas que tienen cierta reputación de ser hombres exitosos, ¿cierto? Tienen su profesión, tienen su casa, tienen sus bienes y cosas que no están mal, hermanos. Cosas que no están mal. Pero si esa persona muere sin Cristo, primero, todo lo que tiene en esta tierra no le sirve absolutamente de nada porque nada se lo va a llevar. Y peor aún, él pasará toda una eternidad lejos de Dios. Por lo tanto, si nos ponemos una meta racional y simplemente nos ponemos a pensar qué será lo más importante para nuestras vidas en los próximos años, será definir qué será de nuestra eternidad. O estaremos en el cielo o estaremos en la tierra. Perdón, en el cielo o en el infierno. Pensemos esto, hermanos, porque sin duda alguna la iglesia tiene que despertar a la importancia del evangelismo. Tiene que despertar, hermanos, porque claramente la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros que hará una diferencia en la eternidad? Si lo más importante en toda la vida para nosotros como cristianos, entonces, es saber si el hombre pasará una eternidad en el cielo o en el infierno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros que hará una diferencia entre la eternidad? Ahora tenemos que establecer claramente un fundamento, y ese fundamento es que nosotros no salvamos a nadie. Nosotros, hermanos, no tenemos el poder para perdonar pecados. La iglesia, a pesar de que es sal y luz, no tiene la autoridad para perdonar pecados. Solo Cristo tiene el poder para hacer esas cosas. Por ello, hermanos, es que nuestro mensaje se centra en la persona de Jesucristo. El Evangelio propiamente tal es anunciar las buenas nuevas de Jesús, que Jesús vino a esta tierra, anduvo entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Ese es el mensaje finalmente que se concentra el Evangelio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy que hará una diferencia en la eternidad? Hermano mío, ya que hoy día usted tiene mucho tiempo libre para poder estar en casa, y si usted tiene familiares, amigos, conocidos que no tienen a Cristo en su corazón, su misión debiera ser, hoy día, más que nunca, pedirle al Señor que le dé la fortaleza y la obediencia para que esas personas oigan de su boca el Evangelio del Señor. Tenemos que hacer una diferencia, hermanos. Tenemos que hacer una diferencia, y si nuestra misión de vida es simplemente saber qué nos depara el futuro, porque ya nuestros años están pasando en esta tierra muy rápidamente, y si seguimos viviendo frustrados porque no hemos logrado las metas terrenales que hemos querido, entonces, hermanos, hagamos tesoros espirituales, tesoros celestiales. Hagamos una diferencia para la eternidad. Prediquemos el Evangelio. Por lo tanto, hermanos míos, vamos a aprender hoy día lo que es la meta del Señor. Y quiero poner esta frase muy en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos, que nos están mirando. La meta no es hacerlo sentir culpable porque no sale a tocar puertas o para repartir tratados o simplemente para ir a hablar del Evangelio o invitar, ¿cierto?, en las distintas rutas a las personas. Yo no quiero hacer sentir mal a las personas que aún todavía no nos acompañan a esa misión fundamental. No quiero apuntarle con el dedo. Nuestra misión nunca ha sido eso. Al contrario, los que estamos con la responsabilidad de la obediencia nos sentimos gozosos de salir a compartir el Evangelio. Pero también, hermanos, queremos transmitirte a ti la necesidad que en esta tierra no hay nada más importante hoy día que saber la diferencia entre lo que será el cielo o el infierno para el hombre. Piensa esto. Todo este virus que ha llegado al mundo está poniendo en jaque a las personas entre la vida y la muerte. ¿Cómo un pequeño virus fue capaz, hermanos, de poder trastocar la vida completa de todos nosotros? Rutinas que nosotros teníamos absolutamente ya establecidas fueron completamente cortadas.
Hoy día nuestra manera de saludarnos, nuestra manera de salir a comprar, nuestra manera de ir a nuestro trabajo, nuestra manera de ir a hacer nuestros trámites, todo ha cambiado. Y creo que el mundo ya no volverá a ser el mismo de lo que era en tiempos antiguos. Por lo tanto, hermanos, si algo pudo trastocar nuestra historia y nuestra manera de vivir, creo que Cristo hace mucho tiempo ya está diciéndonos a nosotros la manera correcta en la cual nosotros tenemos que vivir y que debemos estar preocupados. La iglesia debe estar preocupada más que nunca hoy día de predicar el Evangelio, de salir a las calles, hermanos, y anunciar a Jesucristo, de anunciarle a los parientes, a los amigos, a los vecinos, que Cristo es la vida y que solamente a través de Él pueden tener esperanza y pueden tener lo que ellos esperan. El Evangelio son buenas nuevas y por lo tanto nuestra responsabilidad es poder compartirlo. Por lo tanto, nuestra meta a través de este curso no es hacerlo sentir culpable, al contrario, en primer lugar queremos primero que usted esté bien seguro de su propia salvación. ¿Usted está seguro de ser salvo? Hermanos, nosotros no predicamos un evangelio electivo. Nosotros creemos que cada persona, cierto, tiene la oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador personal. Y usted un día tomó esa elección en su vida. Un día usted tomó esa decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. Claro, el Señor por gracia nos salvó y Él nos ha escogido desde antes, desde la fundación del mundo. Eso claramente es algo maravilloso. Pero nosotros un día tuvimos que tomar un paso de fe, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la gracia del Señor. ¿Usted está completamente seguro de que si esta noche muere iría al cielo? Si es así, hermanos, dele gloria al Señor, porque su futuro está asegurado. Porque si un día usted muere, va al cielo y tiene la certeza de que Dios estará con usted toda la vida. Por lo tanto, en primer lugar, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra propia salvación. ¿Cómo vamos a salir a hablar de buenas nuevas y evangelios si yo mismo no estoy seguro? Mi tarea como pastor no es ponerte hoy día en jaque, sino que al contrario, la idea mía, hermano, es motivarte a que, como dice el libro de Hebreos, no descuidemos nuestra salvación tan grande. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros podamos comprender que estemos seguros de nuestra propia salvación. El simple hecho de asistir a una iglesia no significa que usted es salvo, hermano. Usted puede llevar años asistiendo a una iglesia, usted puede estar asistiendo por largo tiempo, pero la Biblia dice que a lo mejor usted solamente es un religioso y simplemente vive para alimentar, ¿cierto?, su propia religión. Pero haberse encontrado con Cristo, hermano, trae un fruto y ese fruto desea, hermanos, compartir, ¿cierto?, la misericordia de Dios con otras personas. Así como nosotros vemos en la historia de ese ciego, ¿cierto?, que era ciego de nacimiento y el Señor le dio la oportunidad de recibir la vista. Ese hombre lo único que le dijo cuando fue interrogado, que él antes era ciego y ahora él ve. Por lo tanto, hermanos, qué importante es saber, estar seguro de nuestra propia salvación, para que con fe y con confianza y con seguridad nosotros salgamos a compartir el Evangelio con aquellos que no lo tienen. Queremos prepararlo y motivarlo para cumplir con la misión de su vida, el de ir a buscar y salvar a los pecadores. Nuestra misión entonces, a través de este estudio bíblico que tendrá esta parte y viene una segunda parte el día martes, es poder animarle a usted a que usted pueda cumplir la misión de su vida. ¿Cuál es esta? La de buscar y salvar los pecadores perdidos en sus pecados. Por lo tanto, hermanos míos, cuando hablamos de una misión, hablamos entonces de tener un objetivo en la vida. Y como Dios nada dejó al azar, la misión entonces de los hijos de Dios es la misma misión de Jesús, la que le entregó a sus discípulos. Vamos a ir a nuestra Biblia, hermano. Toma tu Biblia y anda conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 18, que ya está ahí también en tu material. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 18. Vayan allá conmigo, por favor. Juan, capítulo 17, versículo 18, ¿qué nos dicen las escrituras acá? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Claro, ¿no? Cristo vino con una misión y esa misión fue venir a buscar y salvar lo que se había perdido.
un versículo que veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, hermanos míos, la misión de Jesús es la misión de nosotros sus discípulos, de aquellos que somos hijos de Dios, de aquellos que hemos sido salvados por la gracia, es la misma misión. Como el Padre mandó al Hijo al mundo, así el Hijo nos manda a nosotros. La misma misión no ha cambiado, hermanos. La misión que tuvo Israel en su primer tiempo, escogiéndolo como pueblo para anunciar y que por medio de Israel viniera la salvación. Sin embargo, Israel desechó esa oportunidad y Dios escogió hoy día a la iglesia para cumplir con esa misión. La misión no ha cambiado. El creyente, el discípulo del Señor, debe anunciar quién es Jesús y lo que Él vino a hacer acá en la tierra. Por lo tanto, hermanos míos, podemos tener claridad que porque el Padre lo mandó aquí a hacer algo, o sea, vino con una misión específica que cumplir, así también nuestra misión es la que debemos cumplir. Según Juan capítulo 17, versículo 18, la misión del discípulo es hacer la misión del Maestro. Y vamos a detallar, hermano, en la Biblia, cuál es esta misión que el creyente tiene, que viene tomado del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Grábese este versículo: así como el Padre me envió, así también nos envía a nosotros. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo número 10, que es el versículo de memoria para el día de hoy. Lucas capítulo 19, versículo número 10. Vaya para allá, por favor, conmigo. Lucas capítulo 19, versículo número 10. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Lucas 19, versículo número 10. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, hermanos, vamos a resumir en este versículo las dos cosas que vino Jesús a hacer, o cuál fue la misión por la cual Jesús vino a esta tierra. La primera de ellas es que Jesús vino, ¿para qué? A buscar, y luego dice, a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había perdido y vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Lucas capítulo 19, versículo 10 se transforma para nosotros en el fundamento más importante para nosotros en nuestras vidas. El hecho, hermanos, de compartir el Evangelio no es simplemente un bonito sentir, no debe solamente ser un buen anhelo, no debe ser solamente parte de un ministerio, parte de la buena intencionalidad que de repente nosotros podemos tener. No, hermanos, el compartir el Evangelio es parte de nuestra misión y es hacer caso y obedecer a lo que nuestro Maestro nos mandó a hacer. Por lo tanto, hermanos, vamos a centrar nuestros ojos un poco en lo que respecta a nuestro mandato, a nuestro llamado de poder compartir el Evangelio. Y vamos a centrar nuestros ojos porque si tú ves en tu material, en primero, donde dice vino a buscar lo que se había perdido, vamos a encontrar que el significado de la palabra buscar es hacer algo para hallar algo o alguien, o algo, una cosa. Hacer algo, hermanos. Cristo vino a un lugar específico en esta parte del mundo, que según lo que vemos en la Biblia fue llegar a Israel, nació en Nazaret y así comenzó a compartir el Evangelio para hacer algo específico con el fin de hallar lo que se había perdido, hermano. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio no solamente es algo etéreo, no es algo bonito, no es mandar mensajes a través de Facebook deseando que el mundo conozca de Dios, o o teniendo un pancito de vida, o diciéndole a la gente Dios te bendiga. No, nosotros tenemos que hacer algo. Buscar significa eso, hacer algo para encontrar a alguien o alguna cosa. Si usted va a su Biblia, por favor, en el libro de 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 15, 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 15, hermanos, ¿están ahí conmigo? 1 Timoteo 1, versículo número 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire el tremendo testimonio que da el apóstol Pablo. Pablo no es que él estaba siendo engreído, sino que lo que estaba diciendo es que
por la gracia del Señor, Él vino a salvarme. Pablo se consideraba muy pecador. Y de hecho, en su testimonio él hablaba que él no merecía la gracia del Señor. Él se consideraba a sí mismo como un abortivo. Pero Dios le amó y le salvó. Hermano, lo que se había perdido se refiere a los hombres que están en pecado. Cristo no viene al mundo, hermano, a salvar a los perritos. Cristo no viene al mundo a cuidar la naturaleza. Cristo no viene al mundo, hermano, a tirar buenas vibras o buena onda. Cristo no vino al mundo a ser un maestro reconocido. Cristo no vino al mundo, hermano, para que nosotros celebremos su nacimiento, su muerte. Cristo vino al mundo con algo específico. Vino a salvar, a buscar, perdón, al hombre que está perdido en sus pecados. Ahora, quiero que desde ya esté compartiendo conmigo los que se encuentran en línea. ¿Qué entiende usted por buscar? Mándemelo al WhatsApp. ¿Qué entiende usted por buscar? Cuando usted tiene perdido algo, por ejemplo, se le perdieron las llaves y está urgido por salir, usted mueve todas las cosas, cielo, mar, tierra, se da vuelta todos los muebles, se detiene, organiza, se centra en tratar de encontrar lo que está usted buscando. Por lo tanto, el buscar, póngase entonces usted por un momento en los zapatos de nuestro Salvador. Todo lo que Él hizo finalmente fue para completar este propósito, la misión fundamental que tenía en su vida. Lo que se había perdido se refiere al hombre. Y Cristo, hermano, vino a buscar a las personas que estaban sin Cristo. Esto es muy importante, hermano, de poder comprenderlo. Porque no ha existido en la tierra amor más grande que el amor de nuestro Dios. El hecho de que Dios Todopoderoso haya estado en la gloria, ¿cierto? Y no haya tenido ninguna responsabilidad en el pecado del hombre, sin embargo, Él haya hecho algo por su propia cuenta, por su propia voluntad, para ir a buscar a los pecadores, habla de que Dios de verdad siempre ha estado interesado en el bienestar del hombre. Y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 nos reafirma esta verdad. Debemos ir, por tanto, los creyentes, al lugar donde están los pecadores. ¿Y los pecadores dónde están, hermanos? ¿Están en las casas? ¿Están en las plazas? ¿Están al lado de tu casa? ¿Están caminando por la calle? ¿Están en tu trabajo? ¿Están en tu familia? ¿Están en todos lados? Nosotros, si somos hijos de Dios, también somos pecadores, con una gran diferencia, que un día Cristo a nosotros nos halló y nosotros aceptamos el perdón por nuestros pecados. El mandato entonces de ir a compartir el Evangelio es claro. Debemos ir. Los creyentes, los escogidos no van a llegar, hermanos, no van a llegar. El mandato del Señor es ir. Si creyéramos por un momento que los elegidos solos por su propia cuenta van a llegar, entonces el Señor no hubiese tenido motivos para venir. Hubiese puesto en su palabra, quédense tranquilos, yo sé los que van a ser salvos, así que espérenme tranquilo, yo sé quiénes son. Pero Cristo no nos dijo eso, al contrario. El mismo Dios vino para venir a buscarnos a nosotros. Y por lo tanto, eso nos da el ejemplo a nosotros, sus discípulos, que también debemos hacer algo, buscar a los perdidos, debemos ir donde pueden estar los pecadores para hacer lo mismo que los pecadores hacen. Tenemos que ir, hermano, para hablarles del Evangelio. Los pecadores perdidos no van a llegar a la iglesia. Grábese esto, no van a llegar a la iglesia. Tenemos que ir donde ellos están. Cristo vino al mundo, no el mundo fue a Dios. Por lo tanto, hermano, no sacamos nada con tener las puertas abiertas de nuestra iglesia, crear bonitos programas, atractivos ministerios, actividades llamativas, si la gente no va a oír el Evangelio. No, hermanos. El mandato de la iglesia es salir a buscar a los perdidos. Como Cristo tuvo esa misión, la misma misión es la de los hijos de Dios. Debemos estar buscando, debemos estar haciendo algo como personas, como creyentes, pero también a la misma vez como iglesia para hallar a los
pecadores para llevarlos a Cristo. Los pecadores que están perdidos, los pecadores que no tienen esperanza, aquellos que no saben si esta noche mueren, irían al cielo. Nuestra responsabilidad de los que hemos encontrado esta certeza y hemos encontrado esta respuesta en nuestras vidas es la de poder salir a buscar y hacer algo para encontrar a los perdidos. Fíjense, hermanos, que algunos ya están compartiendo. Y por ejemplo, nuestra hermana Mari está diciendo que salir a buscar es querer encontrar algo desesperadamente. Qué buen comentario, ¿cierto? Daira habla, ¿cierto?, de buscar a aquellas personas que no tienen a Dios en sus vidas, ¿cierto? Bien, hermanos, es interesante ver, hermanos, que usted está comprendiendo lo que Dios está diciéndonos. Es importante, hermanos, que hoy día entendamos la misión de nosotros. La misión está claramente definida en las Escrituras y no ha variado. Nuestro Salvador la estableció. Y en primer lugar, según Lucas 19:10, es la ir a buscar, a hacer algo y de los perdidos para poder predicar el Evangelio, salvarlos de su perdición. En segundo lugar, el versículo 10, capítulo 19 de Lucas, dice que también el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. No solo vino a hacer algo, no solamente estuvo con los pecadores. Cristo lo vemos, por ejemplo, en matrimonios, en comidas, en varios lugares, hermanos, donde se juntaban los pecadores. Cristo no vino a ser una buena amiga con ellos. Cristo vino simplemente a ser simpático con ellos. Cristo no vino solamente a poder estar haciéndose amistad o dejando un legado con ellos. No, hermanos. Cristo vino a buscar hacer algo para salvar a aquellos perdidos. Todos los milagros, hermanos, todas las actuaciones que vemos a nuestro Salvador haciendo una obra benefactora para los inconversos, sanando personas, levantando a los cojos, dando vista al ciego, levantando, ¿cierto?, o sanando a los que estaban enfermos. Cada una de esas acciones, hermanos, fue porque Cristo estaba buscando una oportunidad para salvar a los perdidos. Por lo tanto, como iglesia, esto nos marca un fundamento. Todo lo que debemos hacer como iglesia debe ser entonces con el objetivo de que más personas puedan llegar a conocerle. No tiene ningún sentido, hermano, hacer una actividad en la cual solamente nosotros nos vamos a ver beneficiados. Tenemos que hacer algo para buscar a los perdidos. Por eso hoy día da mucha pena ver que los creyentes no aprovechan esta oportunidad de compartir el Evangelio con los perdidos. El Evangelio no está en cuarentena, hermanos. El Evangelio debe ser anunciado y nosotros debemos salir y nosotros debemos golpear las puertas. Nosotros debemos, ¿cierto?, ir y llevarle la esperanza a alguien que no tiene a Cristo. Debo hoy día proponerme, hermano, buscar a esa persona que por largo tiempo yo le he estado invitando, le he estado hablando del Evangelio y no me ha querido escuchar. Esta es la oportunidad que usted tiene, hermano, de salir a entender que la misión que usted y yo tenemos es la de predicar el Evangelio. En segundo lugar, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cuando llegamos a donde los no cristianos, nuestra tarea después de haberlos buscado y de haberlos encontrado es que ahora tenemos que anunciarle la salvación. Tenemos que anunciarle la salvación. Hermanos, esto es un ejemplo. Y que quizás algunos creyentes lo ocupan como motivo, entre comillas, como una excusa. Muchos creyentes ocupan argumentos de la carne para llegar a los incrédulos. Y creo, hermanos míos, que no es malo, por ejemplo, organizar un partido de fútbol, organizar quizás una reunión, una comida, o algo específico para digámoslo, cautivar a los incrédulos. No creo que sea problema alguna de esas cosas. El problema está, hermanos, en cuando solamente nos centramos en la actividad y no en el fin. El fin, hermanos, es que nosotros como iglesia, después que encontramos, después que buscamos y hallamos a los pecadores, nuestra misión se tiene que completar. Y esa es
de poder anunciarles la salvación que viene por medio de Jesucristo. Si no lo hacemos, entonces fue pérdida de tiempo. Si no hablamos de Cristo, fue pérdida de tiempo. Si yo estuve en mi casa con mi pariente que era incrédulo y no le hablé de Cristo, fue pérdida de tiempo. Si yo organizé un partido de fútbol donde llevé hermanos de la iglesia y invitamos a incrédulos para que vengan a jugar y no les hablé de Cristo, fue pérdida de tiempo. Por lo tanto, piensa usted, hermano, cuántos recursos, cuánto tiempo hemos perdido muchas veces haciendo cosas que al final han sido infructuosas. Y nosotros nos terminamos frustrados diciendo, chuta, nadie aceptó a Cristo, nadie aceptó la invitación, pero no importa, la palabra de Dios no volverá vacía. No, hermanos, debemos anunciar el Evangelio. Tenemos que hablar de la salvación cada vez que nosotros tengamos la oportunidad. En estos tiempos, hermanos, en los cuales existe mucha libertad para que cada persona exponga lo que siente. Hoy día podemos ver, hermanos, las personas que tienen argumentos filosóficos, ideológicos, que no tienen ningún temor, hermanos, de mostrar cuál es su posición. Sea que algunos la consideren ridícula o loca, las personas hoy día luchan por sus ideales o por sus principios. Y créame, hermanos, que hoy día el incrédulo tiene tanta convicción de lo que creen y sienten que van a seguir adelante y van a seguir luchando por sus metas ideales. ¿Qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con la iglesia? Al primer síntoma, hermanos, de temor, rápidamente los creyentes se esconden. Al primer llamado, ¿cierto?, a resguardar sus vidas, rápidamente los creyentes comienzan, ¿cierto?, a apartarse. Y por lo tanto, hermanos míos, creo que nos llega el tiempo de preguntarnos, ¿qué será lo más importante ahora en nuestras vidas? ¿Cuál será la misión más importante? ¿Cuál será la tarea más importante? Y sin duda, hermano, vamos a pensar qué podemos nosotros llevarnos de tierra. Lo más importante será llevarnos almas a los pies de Cristo, salvarlos de la condenación y del infierno. Por lo tanto, hermanos míos, de esto nos surge una pregunta que nosotros tenemos que hacernos inevitablemente. ¿Salvarlos de qué? ¿Salvarlos de qué? Porque tú puedes decir, ya, soy salvo, pero ¿salvo de qué? ¿Alguna vez te has preguntado, hermano, cuál fue la importancia de que tú hayas sido salvo? ¿Cuál fue la importancia de que el Evangelio a ti se te haya predicado y que tú hayas conocido la gracia del Señor? Piensa esto. Porque si la misión está claramente definida en que hay que buscar y salvar a los perdidos, entonces la pregunta llega de cajón. ¿Salvarlos de qué? Y Salmos capítulo 7, versículo número 11 nos dice algo muy claro. Salmos capítulo 7, versículo número 11. Vamos allá a la palabra del Señor. Salmos capítulo 7, versículo número 11. La escritura dice lo siguiente, hermanos. Dios es justo, Dios está irado contra el impío todos los días. Wow. Entonces, la palabra del Señor es literal, y Dios está diciendo que Dios está airado con el hombre pecador. Y por lo tanto, nuestra misión es salvarlos de la ira de Dios. En otra ocasión hablaré más profundamente acerca de lo que es la ira de Dios, pero básicamente la ira de Dios tiene que ver con el justo juicio de Dios en condenación por el pecado. Romanos es un libro que nos da una idea muy grande sobre aquello, que Dios, como juez justo, no tolera el pecado. Él es un Dios santo y por lo tanto Él tiene que condenar y limpiar el pecado. Y el pecado, tristemente, se apodera del hombre, guía al hombre y distorsiona al hombre para apartarlo de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que todo hombre que está bajo la autoridad del pecado está lamentablemente bajo la ira de Dios. Por lo tanto, hermano mío, cuando nosotros anunciemos de Cristo, no anunciemos de sus bendiciones, no anunciemos que Cristo salva, sana, que Cristo provee, que Cristo restaura,
que Cristo, cierto, trae prosperidad, que esas cosas evidentemente son promesas de Dios que son efectivas y que Dios las puede hacer en su misericordia. Lo que Dios está más interesado en que se sepa es que Cristo quiere venir a librar al hombre de la ira de Dios, del justo juicio que Dios tiene que emitir sobre el pecado del hombre. Está establecido, dice a Dios, tendrá que juzgar el pecado de toda aquella que adorará a Dios y ninguno estará. Y una persona tenga su libertad cobrada, por lo tanto está bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Si hermanos, la ira de Dios viene solamente que el hombre proceda a la mente. Dios quiere que nos de verdad. Tenemos que salvar al hombre de la ira. Dios no es solamente Dios de amor, Dios es Dios justo. Y en algún momento que limpiar el pecado. Tenemos que quitarnos de nuestra mente la idea de que Dios solamente es un Dios bonachón con el mundo entero. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama idolatría. Buscar un Dios conforme a mi conveniencia. En los tiempos antiguos, los romanos, los griegos, edificaban dioses de acuerdo a lo que ellos sentían o de lo que ellos necesitaban y querían. Por lo tanto, quiero decirte con todo el corazón que si nosotros no predicamos al verdadero Dios, entonces estamos cayendo en la idolatría. Si predicamos un Dios que prospera, si predicamos un Dios que solamente da buenas cosas a los hombres, si predicamos solamente de que Dios da algunas cosas, entonces estamos equivocados y estamos predicando un evangelio erróneo, un evangelio que no es de Dios. Y tristemente, hermanos, los cristianos han sido seducidos a caer en este evangelio liviano, fácil, y solamente predican de las buenas nuevas de Jesús, como si Dios solamente quisiera dar cosas buenas de Dios. Hermano, despierta. Hay un juicio por los pecados del hombre. Y la ira de Dios en algún momento caerá. Y si nosotros no salimos a predicar que Cristo se viene a poner como nuestro mediador, Él viene a librarnos de esa ira, entonces el hombre no tendrá esperanza. Dios no dejó otro medio para predicar el Evangelio más que la iglesia y los hijos de Dios. No existe una institución humana, los ángeles del cielo no vendrán, los animales o la creación no lo hará. Somos nosotros encargados de predicar el Evangelio y de usar esta bondad, hermano. Tenemos que quitarnos la idea de que solamente Dios es un Dios de un Dios de amor, o un Diosito que viene a dar cosas buenas. La idolatría es crear un Dios a tu gusto, o conforme a lo que tú quieres. Tristemente hay personas que no buscan a Dios para que Dios cambie sus vidas. Hay gente que busca a Dios solamente para encontrar un beneficio en sus vidas. Porque conocen que Dios puede hacer cosas buenas, pero no ven lo más importante, que Dios quiere transformar sus corazones. Y la responsabilidad de anunciar el Evangelio como corresponde es nuestra. Por lo tanto, tenemos una misión: buscar y salvar lo que se había perdido, la misma que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y esto habla, hermano, de por qué la importancia de hacerlo ya, porque el tiempo del juicio del Señor viene pronto. Y cada vez más nosotros estamos viendo que Cristo pronto vendrá a buscar a su iglesia. Pronto nosotros estaremos en ese descanso eterno que el Señor nos da. Y aquellas personas que no oyeron el Evangelio estarán tristemente condenadas toda una eternidad a sufrir una condenación. En Juan capítulo 3, versículo número 18, es lo que próximo que vamos a ver. Porque es importante, hermanos, salvarlos de qué. En primer lugar, aprendimos que teníamos que salvarlos de qué. De la ira de Dios. El justo que Dios tiene que hacer sobre el pecado. La Biblia dice que Jesucristo es el único medio librado de la ira de Dios. Y nosotros somos los encargados de anunciar esa verdad. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo número 18. Yo estoy revisando la conexión, algunos están lo que se escucha entrecortado, revisa su conexión porque la neta está perfecta.
estoy realizando en tiempo real, escucha bien, ¿ya? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 18. ¿Lo encontraron, hermanos míos? Dedito para arriba, pulgar para arriba, si están ahí conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos, hasta el justo juicio que Dios tiene que hacer por el pecado, ese justo juicio tiene que emitir una condena. Como juicio, hermanos, si alguien va a parar un juicio, finalmente hay un resultado y esa es una condena. El hombre que no ha creído en Cristo ha sido condenado, ya ha sido condenado. Pero Dios está en tiempo presente para dar. Esto debe a nosotros, esto nos deberá despertar el interés. Si una persona ya está condenada, no será condenada. Ya condenada. Toda persona que no se ha sido condenada. ¿Y qué refiere la palabra condenada? O sea, que está dictado un juicio. Él ha sido culpable de pecado y culpable de haber rechazado la vida y perdón. Tenemos que salvar a las personas porque tenemos que hablar de las escrituras. Primero tenemos que hablar del justo de los pecados y que el hombre sin Cristo está condenado. Usted me dirá, pero pastor, eso es muy duro de hablarlo. ¿Cómo usted quiere que vaya, golpee la puerta y le diga a las personas: oiga, reciba a Cristo porque si usted muere esta noche por el infierno? Y la pregunta es, hermano, ¿qué mentira usted está diciendo detrás de eso? ¿Qué mentira usted está diciendo detrás de eso? Ay, pero pastor, hay que decirlo con amor. Mi pregunta es, si hoy día usted tiene una enfermedad terminal, llegara al doctor, el doctor le dijera: oiga, a usted le queda una semana de vida o un mes de vida, como se lo diga al doctor, en palabras tiernas o en palabras lentas, sonará doloroso, sonará fuerte, sonará una noticia que usted nunca quiso haber oído. Y la verdad, hermanos, es que lo que nos toca a nosotros anunciar es un mensaje que la gente no quiere oír. No quiere oír. La gente no quiere que le digan que son pecadores. La gente no quiere que ha fallado. La gente no quiere que ellos están bajo el juicio de Dios. Y eso es una pena, hermano. Porque el hombre prefiere que le engañen, prefieren decirle que Dios les ama, prefieren decirle que Dios le puede perdonar o le puede proveer. Quieren sentirse un poquito guiados a sus conciencias porque dicen que creen en Dios, están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus actos. Y la responsabilidad de la iglesia, hermanos, es anunciar esta verdad, porque el creyente debe buscar y salvar lo que se había perdido. Debe cumplir la misión de su Salvador, salvarlos de la ira de Dios, salvarlos de la condenación. Y la condenación tiene un lugar establecido. Y según Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hermanos, y esto es lo terrible, porque la condenación y la ira de Dios se verá tangible en un lugar específico. Y la Biblia habla, dice: pero los cobardes e incrédulos y los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ya está establecido un lugar real, físico, hermano, para los hombres que serán condenados bajo la ira de Dios. Y ese lugar se llama infierno, o como la Biblia lo nombra, el lago de fuego. Un lugar que el Señor nombra en su palabra, de donde el hombre nunca más podrá salir, donde su conciencia todos los días le recordará lo que él hizo mal, donde él, dice la Escritura, vagará en eternidad en soledad, atormentado en llama, atormentado por su mente, sufriendo el dolor, sufriendo el quebranto, sintiendo que el hombre muere, pero sigue con vida.
Dios estableció un lugar aún más terrible, llamado lago de fuego, para enviar allá a los que han sido llevados por la condenación y la ira bajo el justo juicio de Dios. Pensar esto, hermano, da tristeza. Da tristeza porque, sin duda alguna, los creyentes estamos muy adoloridos, muy así. Esta verdad ni siquiera nos impacta, ni siquiera nos llama la atención. Nos gozamos porque algunos están compartiendo el evangelio, ahí están haciendo, haciendo algunas cosas, y la verdad, hermano, es que el llamar a nosotros como cristianos es anunciar la verdad sin personajes, sin palabras, sin invitación, simplemente dice, no, Dios te ama, Él te ama tanto, y Él está diciendo una verdad, hermano, perdóneme, pero del amor de Dios, yo le felicito. Que le diga a una persona que Dios le ama, que le diga a una persona que Dios le quiere, que su vida es importante. Pero sabe, luego que usted le diga eso, dígale, ¿y sabes por qué Dios te ama? ¿Sabes por qué Dios te busca? ¿Sabes por qué Dios te quiere salvar? Porque tú, si mueres hoy día, vas al infierno, porque tu pecado te condena bajo la ira de Dios. Esa parte se nos está olvidando. Esa parte se nos está olvidando. Pero cuán importante es para nosotros anunciar la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermanos, es que sin duda el creyente debe predicar y anunciar el Evangelio. Vuelvo a repetir, mi conexión está bien. Si gustan, voy a probar nuevamente, voy a hacer una pausa en la enseñanza para luego conectarme nuevamente, poder volver a transmitir para que usted se vuelva a reconectar. ¿Le parece? Para que no me pongan más caritas enojadas. ¿Ya? Espérenme unos minutos, vuelvo a conectarme. No pierda el punto donde estamos. Ahora sí, hermanos, volvemos nuevamente a nuestras transmisiones. Listo, vamos a nuevamente a recapitular un poco. Voy a esperar a que ojalá se vuelvan a reconectar. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí, por favor. Así que para que nos ayuden. Bien, estábamos entonces, para recapitular un poco, estábamos hablando acerca del por qué es tan importante salvar a las personas. Según la palabra de Dios, vimos 3 pasajes hasta el momento. La primera de ellas, hermanos, es porque hay que salvarlos de la ira de Dios. Y en segundo lugar, hay que salvarlos de la condenación. Ya están todos ahí, hermanos. Espero que ojalá vayan todos ya incluyéndose en esta programación. Es importante, hermanos, darnos cuenta de la importancia del por qué tenemos que predicar bien y efectivo el Evangelio. Porque de verdad, hermanos, en este tiempo más que nunca nosotros tenemos que anunciar la verdad del Evangelio sin problemas, sin temor. Hermanos, el mundo se está perdiendo sin Cristo. El mundo se está perdiendo sin conocer el Evangelio. Y la verdad, hermanos, es que nuestra responsabilidad es, sin duda, la necesidad y la obligación de que el mundo conozca de Jesús a través de nuestras vidas. Hablamos entonces, hermanos, de que la misión de la iglesia, la misión del creyente es la misión de nuestro Salvador. Él en Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y por lo tanto, si la Biblia nos dice en el libro de Juan, ¿cierto? Que fue el pasaje inicial que leímos, capítulo 17, versículo 18, que así como el Padre envió al Hijo, así también el Señor nos envía. Nuestra misión de vida, por tanto, es cumplir el mandato y la comisión del Señor. Por eso, hermanos míos, quiero que pueda meditar en este momento acerca del por qué nosotros tenemos que ir a salvar a los incrédulos. ¿Por qué tenemos que hablar el Evangelio, hermanos?
porque el hombre sin Cristo primero está bajo la ira de Dios, o sea, el justo juicio de Dios se tiene que emitir sobre la vida del hombre. Se me olvidó decir que nuestro Dios no solamente un Dios bueno, también la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor, es santo, es justo y está airado siento contra el pecado. Por lo tanto, qué importante es para nosotros el predicar el Evangelio sabiendo que el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. En segundo lugar, en Juan 3:18, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado y por lo tanto porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo quiero motivarte a que la misión de tu vida sea el cumplir el llamamiento de nuestro Señor, que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice que los hombres, y da una serie de categorías, y los voy a nombrar porque es muy interesante, hermano, la descripción que se hace de esto. Podríamos decir que estos engloban ciertos pecados que son como generales, entre comillas, porque de uno de ellos podríamos sacar un montón de definiciones. Pero dice que los cobardes e incrédulos, fíjese que los primeros que son enviados al lago de fuego son aquellos que no creyeron y los cobardes. Nótese que van a haber personas que a lo mejor fueron buenas y que a lo mejor nunca hicieron daño, nunca temieron, pero a lo mejor decían, no, yo la verdad es que pienso que no es mi tiempo, yo creo que voy a ir al cielo. ¿Ha conocido ese grupo de personas? Esas personas que piensan que son buenas, esas personas que piensan que porque no han hecho nada malo, no se van al infierno. La Biblia dice que los cobardes y los incrédulos son los primeros que van a ir al infierno. Hermano, en el infierno van a haber más personas buenas que personas como los que vemos a continuación. Abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos obtendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por lo tanto, hermanos, saquémonos de la mente que solamente los despiadados, los maquiavélicos, los hombres malditos, ¿cierto?, irán al infierno. No, no. La Biblia misma está diciendo que aún personas con muy buenas intenciones, pero que fueron cobardes, irán al infierno. Y tenemos que ir a salvarlos. Tenemos que ir a salvarlos. Tenemos que anunciar la verdad de Cristo, hermano. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, vaya para allá con su Biblia, en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 11. Este versículo, hermano, debe a nosotros llamarnos la atención. 2 Corintios capítulo 5, versículo número 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo que sea a vuestras conciencias. Quiero quedarme con la primera parte. Pablo se refirió a lo que estamos hablando ahora, al conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Sabiendo, hermano, que nuestro Dios no miente, sabiendo que la palabra de Dios se cumplirá, sabiendo que Dios es un Dios justo, sabiendo que Dios es un Dios que efectivamente cumplirá sus promesas, tenemos que persuadir a los hombres. Tenemos que hacer lo que sea para salvar y buscar lo que se ha perdido. Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, hermano, y aún más si es necesario, para que más gente conozca de Cristo. Hermano, ya no sea tan condescendiente, ya no sea tan caballeroso o tan simpático. Hable el Evangelio como es. Yo sé que muchos de ustedes están hablando con personas o hace tiempo están hablando con algún familiar, algún pariente y usted ha tratado de persuadirlo, de tratar de convencerlo, tratar de animarle para que ojalá él pueda en algún momento recapacitar y llegar a Cristo. Pero hermano, la verdad de Dios es muy directa. Es muy directa. Y Pablo aquí dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Cristo decía, si es necesario que entren a la fuerza a mi casa, hácelo, hermano. Tenemos que ser mucho más, podríamos ocupar una palabra, agresivos, directos,
fuertes, convencidos de esta verdad y anunciar la verdad del Evangelio. Hermano, ¿qué te da temor? ¿Cuál es el miedo que los creyentes tienen? ¿Saben cuál es el temor que usted y yo muchas veces tenemos? Es que no sé qué voy a decir, es que quizás qué palabra, es que cómo me van a tratar, o me da vergüenza, pastor, es que pucha, ellos se van a burlar de mí, hermano. Si usted sabe la verdad, conoce la verdad, sabe que si esa persona no tiene a Jesús en su corazón, está condenada. Sabe que si esa persona no conoce a Jesús, está bajo el juicio de Dios. Sabe que si esa persona no conoce a Cristo, va al infierno. Y por lo tanto, hermanos, despertemos, reaccionemos. El Evangelio, hermano, no es un ministerio, no es una parte de una iglesia, es el todo de nosotros como creyentes, es la misión de nuestras vidas, es lo que hará la diferencia entre la eternidad, nuestro llamamiento para que el hombre conozca de Jesús. Por eso, hermanos, mi tarea de esta lección es que ojalá usted quite los temores que el pecado le han puesto en su mente. Que ojalá quite de su mente las cosas que le impiden hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, obremos en fe, confiando en la voluntad de Dios. Hermano, espero que este estudio, hermano, sea un aliciente para que ojalá usted ahora no calle, para que hoy día usted, hermano, no deje de anunciar las verdades de Jesús, para que usted y yo, hermano, podamos salir a hablar de Cristo a aquellos que lo necesitan. Hermano, hay un mundo que se pierde. ¿Sabe, hermanos? En estos tiempos en los cuales la gente está desesperada, con temor, con incertidumbre, qué bueno es que alguien salga y les diga, ¿sabes qué? Si, aunque el cielo y la tierra pasen, yo tengo una certeza y tengo una confianza que Jesús está conmigo. Qué maravilloso es oír eso hoy en día. Y la verdad, hermanos, es que es sumamente necesario que hoy día nosotros podamos aprender a comprender que es necesario más que nunca que el Evangelio sea predicado. Si en el tiempo bueno, en el tiempo de la prosperidad, nosotros poco hicimos, tiene que ser este el tiempo, hermano, en el cual las iglesias se llenen de almas nuevas, porque nosotros hemos salido agresivamente, potentemente a buscar y salvar lo que se ha perdido, porque no hay tiempo que perder, porque el hombre cada segundo muere. Nosotros estamos impactados, hermano, con las cifras que el coronavirus ha traído al mundo entero con las pérdidas de vida humana. ¿Tú has preguntado? ¿Te has preguntado en tu casa cuántas de esas personas murieron sin haber escuchado de Jesucristo? ¿Cuánta de esa gente, hermano? Quizás alguien en algún momento de sus vidas les habló el Evangelio y ellos fueron incrédulos o cobardes y no quisieron aceptarle. Es un algo que me preocupa, hermano. Y la verdad es que, sin duda alguna, esta verdad tiene que ser anunciada. Tiene que ser anunciada. La iglesia ya no puede perder más tiempo. La iglesia tiene el llamado glorioso. Sigamos adelante en nuestro material. Por lo tanto, hermanos, sabiendo que nuestro Señor nos ha enviado una misión y sabemos por qué el hombre tiene que ser salvo ahora, ¿cómo salvamos a los inconversos? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacemos ahora? Quizás ya te estás preguntando, sí, pastor, yo quiero salir, yo voy a hablar, yo voy a ir a hablarle a mi vecino, yo le voy a ir a hablar a mi amigo, yo voy a hablarle a mi pariente, yo le voy a hablar a mi esposo, yo le voy a hablar de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, no se pierda la segunda parte, no. Voy a dar algunas pequeñas luces ahora, pero en la segunda parte de nuestro estudio ya nos centraremos en el cómo hablarle, el cómo presentar el Evangelio, el cómo hacer una presentación sencilla del Evangelio, el cómo aprender a vencer nuestros temores. Vamos a aprenderlo eso en la próxima lección, pero hoy día ya quiero dejar algunas bases sentadas. Por sobre todo, hermano, para predicar el Evangelio y para salvar a los inconversos, tenemos que hacerlo como nuestro maestro lo hizo.
Hermano, aquí no es invento. El Señor no nos mandó a que nosotros, el Señor no nos dijo, mira, ¿saben qué? Yo los mando a hacer una misión y ahí vean cómo se la arregla. No, el Señor ha establecido todo. Y si nuestro Maestro nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, entonces también nos dice la manera en cómo tenemos que presentar el Evangelio. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículos 31 al 32. Lucas, capítulo 5, versículos 31 al 32. Tengo la presentación atrás, pero como se ve volteada la imagen, no sirve de nada a menos que usted lea en chino y lo pueda entender. De todas maneras, en su material está todo lo que se estaba proyectando, así que para que tenga la confianza de que lo que estamos hablando está a la vista suya. Lucas 5, versículos 31 al 32. Hermano, sumamente importante que nosotros podamos estar disfrutando este tiempo de estudio bíblico, de estudio de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Lucas 5, 31 al 32? Dice así: Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Cristo dice que Él vino ¿a quién? Vino al enfermo, no al sano. Vino al que tiene necesidad de médico. Y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Nótese entonces, hermanos, que cómo salvamos entonces a los pecadores, cómo nosotros hablamos de Jesucristo, cómo hablamos de la salvación. Primero tenemos que hacerlo como lo hizo nuestro Maestro. Somos sus discípulos, ¿cierto? Amén. Somos sus discípulos, por lo tanto, tenemos que hacerlo a la manera del Señor. Cristo vino a llamar a los pecadores, en primer lugar, para el arrepentimiento. Esto es sumamente importante y liberador para nosotros porque nos saca un peso de nuestras vidas. Porque siempre la pregunta es, ¿cómo lo hago? Fácil, hermano. Dígale a esa persona cuál es su condición. Dígale en qué peligro se encuentra. Y la Biblia declara que el hombre está en pecador. Y la Biblia dice que ningún hombre puede ser mentiroso a Dios porque todos los hombres han pecado. Pregúntale a un inconverso, ¿tú has pecado alguna vez? Sí. Por lo tanto, tú estás condenado. Y ya tiene la puerta abierta, hermano. Nótese qué sencillo es entender lo que es el Evangelio. Hermanos, si somos sus discípulos, tenemos que entender, hermano, que vamos a hablarle a personas que necesitan arrepentirse de sus pecados, cambiar su condición. La palabra arrepentimiento habla literalmente de cambiar el sentido de dirección. Si el hombre iba hacia un camino, alguien se le atraviesa, alguien le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Tú estás equivocado, volteemos para el otro lado. Eso es arrepentimiento. Y nosotros sus discípulos tenemos que hacerlo bajo la perspectiva, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Él vino a salvar a los pecadores y vino a salvarlos para que se arrepintieran. Por lo tanto, hermano, mi mensaje es para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Y esta nota yo se la puse en sus materiales y es sumamente importante. La tarea del evangelista o alguien que predica el evangelio no es la de llevar a un pecador a una decisión por Cristo, sino para que ese pecador se arrepienta de sus pecados. Yo no puedo llevarle el evangelio a una persona, no puedo ir a una persona y decirle, ¿sabes que Dios te ama? ¿Crees eso? Sí, creo eso. ¿Quieres ser hijo de Dios? Sí, quiero ser hijo de Dios. Muy bien, entonces te felicito porque tú eres hijo de Dios porque lo has declarado con fe. Está bien, hay una parte en que a lo mejor podemos ocupar algunos versículos bíblicos que a todo aquel que le cree le recibe. Pero si no hablamos de lo fundamental, hermano, del por qué primero yo salgo a la calle. ¿Por qué yo voy a golpear una puerta de una casa? ¿Por qué yo le entrego un tratado a una persona? ¿Por qué le hago una invitación quizás a un culto especial en la iglesia? ¿Por qué quizás yo le voy a hablar a mi vecino? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me va a motivar? ¿Qué es lo que me tiene que llevar a eso? Primero, hermano, porque soy discípulo del Señor. Y segundo, que el mensaje de mi Señor es el mismo que yo voy a transmitir. Y Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si el hombre ya está perdido, está condenado,
Tengo entonces que llevarlo al arrepentimiento de sus pecados. Si tú estás de acuerdo conmigo, levanta tu dedito. No vamos a hablarle de otra cosa, hermano. No vamos a hablar de que Dios te ama, de que Dios te sana, Dios te va a libertar de tus ataduras, Dios hará un milagro hoy día en ti, como algunas iglesias lo están haciendo. Hermanos, hace muchos años yo escuchaba una predicación que me dio mucha pena y mucho dolor, y hasta el día de hoy la sigo recordando para no caer en ese error. Y una persona enseñaba, decía, bueno, la gente tiene que venir a la iglesia a escuchar una buena doctrina. La iglesia tiene que anunciar una buena palabra, tiene que anunciar un buen mensaje, un mensaje que puede llegar a su conciencia, puede cambiar. Dentro de esa frase, hermano, no hay ningún error. No hay ningún error. Y creo que es el sentir de muchos siervos del Señor en que preparan sus textos y preparan los mensajes para ser de bendición. Pero, si la misión del Señor no está en mi corazón, si yo no sé que tengo que aprovechar ese tiempo para hablarle de Cristo, del arrepentimiento a esa persona, entonces yo perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo. Y no estoy cumpliendo la misión prioritaria de mi Señor, que es anunciar las buenas nuevas. Mi tarea no es proclamar a Cristo. Mi tarea no es decir que Dios les ama. Mi tarea no es decirle que Cristo es el que rompe las cadenas y liberta al cautivo. Mi primera misión es la de buscar y salvar lo que se ha perdido por causa del pecado. Y tengo que llevar a ese hombre o a esa mujer a un arrepentimiento, a un encuentro personal con el Señor. Eso es lo que debo anunciar. Eso es lo bíblico. Cada pasaje de las Escrituras anuncia un problema, pero también trae una solución, que el hombre tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Por lo tanto, hermanos, la Biblia no pide que los hombres reciban a Cristo. La Biblia dice primero en Lucas capítulo 15, versículo número 7. Vamos a la Biblia ya. Lucas capítulo 15, versículo número 7. Dice las Escrituras. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Leo de nuevo. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que recibe a Cristo como su Salvador. ¿Eso es lo que Dios dice? Eso es lo que Dios no dice. Lo que Dios dice es que hay mayor gozo cuando un pecador se arrepiente, cuando toma una decisión de cambiar su vida. Yo sé porque también es una frase que yo también tengo grabada en mi corazón y porque por años se me ha enseñado y tampoco es mala. Esa palabra, recibir a Cristo, que en cierta manera encierra una verdad bíblica, la de aceptar, ¿cierto?, el regalo de la vida y la salvación por medio de Jesús. Pero se ha banalizado esta frase simplemente para decir que la persona con una mera declaración de fe, con eso es suficiente. No, si yo amo a Dios, entonces tú eres hijo de Dios. No, si yo creo en Dios, entonces tú eres hijo de Dios. No, hermano, no basta con que la persona solamente diga que cree en Dios, diga que ama a Dios o diga que confía en Él o que tiene a Jesús en su vida. No, nuestro llamado como iglesia es para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Hay mayor gozo en el cielo cuando la iglesia anuncia del arrepentimiento de pecados que se encuentra solucionado en la persona de Cristo. Hay mayor gozo en el cielo por eso. Por lo tanto, hermanos, la frase debiera ser más completa. Tienes que recibir a Cristo para arrepentimiento de tus pecados. Ahí está la frase más completa. No hay que solamente recibir a Cristo. Hay que arrepentirse de tus pecados. El hombre que estará 100% seguro
es porque ha tomado una decisión de cambiar su vida. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y hermanos, en el juicio de Dios seremos testigos de una gran lista de hombres y mujeres que pasarán delante de Dios diciendo, pero Señor, yo también creí en ti, Señor, yo también fui a una iglesia. Yo por años, yo nací en el Evangelio, Señor. Yo desde chiquitito me llevaron a la iglesia. Y el Señor dirá, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hermano, y si nosotros vamos a ser eficientes en nuestra comunicación del Evangelio, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, a la manera que el Señor lo estableció en su palabra. La salvación es para todos. Cristo lo ha ofrecido gratuitamente para todo aquel que lo quiere, no solamente para un grupo de iluminados, es para todos, para todos. Cristo quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y nuestro llamado, hermanos, es ir a anunciar esa verdad, que Cristo vino a morir por los pecados, que Cristo vino, ¿cierto?, a salvar a los pecadores y que Cristo viene para perdonar los pecados, para que el hombre pueda estar en comunión con Dios. Recuerde que nuestro ministerio primordial es la de la reconciliación. Pablo dice que todos tenemos un ministerio y esa es la de reconciliar, que el hombre, ¿cierto?, se pueda volver a juntar con Dios. Y para eso, hermano, el hombre tiene que reconocer que ha pecado, tiene que pedirle perdón al Señor por sus pecados y tiene que aceptar la gracia que el Señor le da por el perdón de sus pecados. Ese es el Evangelio, hermano. ¿Por qué Cristo entonces? ¿Para qué murió Cristo entonces? Si no lo vamos a anunciar como corresponde. ¿Vana entonces sería el sacrificio de nuestro Señor si nosotros simplemente le decimos, cree que Dios te ama? O recibe a Cristo y tus pecados, tus problemas se acabarán. Acéptalo en tu corazón, hermano. Ya esas frases simplemente están hablando de un mensaje completamente diluido, sin sentido y sin profundidad bíblica, que dice una media verdad. Y lamentablemente, y debo decirlo, y quiero hacerme cargo de esto, nuestros detractores, los que anuncian doctrinas calvinistas o otro tipo de filosofías, han hecho caldo de cultivo y han afirmado aún más, le hemos dado las iglesias, ¿cierto?, más bases para que su doctrina sea fundamentada, porque hablan que nosotros tenemos un evangelio diluido, en que hablamos que nosotros le anunciamos los declaramos salvos por el hecho de que ellos aceptaron a Cristo en su corazón. Pero la verdad, hermanos, es que lejos de creer eso es lo que nosotros pensamos como iglesia. Lo que nosotros creemos como iglesia, y es lo que estamos aprendiendo hoy día, hermanos, es que nuestra misión de vida es anunciar que en Cristo hay perdón de pecados y que el hombre debe arrepentirse de sus pecados. Porque el hombre está bajo la ira, bajo la condenación, y ha caído una sentencia sobre él. Y pasará una eternidad en el lago de fuego sin creer por no haber creído en Jesucristo. Esa verdad tiene que ser anunciada. Por lo tanto, mis amados hermanos, no perdamos tiempo. El Evangelio debe ser anunciado. Por lo tanto, Lucas capítulo 15, versículo 7 dice que hay mayor gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor por los hermanos que conocen a Jesús, se arrepienten y comienzan a hacer buenas obras. También la palabra del Señor nos dice que nuestra misión de vida es ir donde están los pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Proverbios, hermano, Proverbios 28, versículo número 13. Proverbios 28, 13. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Proverbios 28, versículo número 13. ¿Qué nos dice las Escrituras? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué pasará? Alcanzará misericordia. Otra palabra para determinar la palabra y se aparta es la palabra arrepentimiento. El que confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Gloria a Dios por eso. Y nosotros somos portavoces de esa gran verdad. Esa verdad que el Señor dice que si el hombre se arrepiente hay gozo en el cielo. Que la gracia del Señor caerá sobre él, su misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Él nos ha perdonado.
Él perdona a los hombres sus pecados, sus transgresiones y los los reconcilia nuevamente con Dios. Y no solamente eso, cambia su eternidad. Si estaban en condenación, ahora el hombre va a vida eterna. Y esa verdad nosotros tenemos que anunciarla, hermano. Tenemos que hablar. Es imperativo, hermano, la necesidad de hablar el evangelio bíblico. Con esto estoy terminando esta sección de este día. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo número 10. Acompáñame para allá, hermano. 2 de Corintios capítulo 7, versículo número 10. ¿Estamos ahí, hermanos? 2 de Corintios 7, versículo número 10. ¿Qué nos dicen las Escrituras en esta porción? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto, hermanos, la Biblia está, hermanos, que sin arrepentimiento no hay salvación. La palabra del Señor dice, porque no hay salvación si no hay arrepentimiento. Así de literal es el Señor. Por lo tanto, hermanos míos, no habrá vida eterna, no habrá salvación, no habrá gracia redentora sobre los hombres que no se arrepientan de sus pecados. Y este es el mensaje que tenemos que transmitir, hermano. Hoy día, más que nunca, tenemos que llamar al hombre a que se arrepienta de sus pecados. El hombre que vivió el libertinaje, que ha destruido su vida, que está viviendo disipadamente en sus pecados, que se revuelca en sus pecados, hermano. No solamente hay que tenerle compasión, sino hay que decirle la verdad, anunciarle la verdad de Jesucristo. El Evangelio es la misión de nuestras vidas, es la misión de nuestro Salvador. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que así como el Padre, Juan 17, versículo número 18, que así como el Padre me envió, así nos envía al mundo. Y Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es nuestra misión de vida, hermanos. Este estudio bíblico tiene como fin inicial despertar tu corazón a lo que es importante. Luego de esta cuarentena, luego de que terminemos este tiempo, tenemos que salir con mayor fuerza, con mayor potencia, con mayor ánimo a compartir el Evangelio con los perdidos. Hoy día lo podemos hacer. Y hoy día quizás vamos a estar muy limitados por los tiempos, por las posibilidades, pero hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. Pero sin duda, Dios quiere que nosotros despertemos a esta verdad, que no habrá bendición en nuestras vidas si nosotros no estamos anunciando el Evangelio como el Señor lo quiere. Finalmente con esto termino y con las preguntas de repaso. Las preguntas de repaso se las dejo como tarea y la próxima semana yo se las preguntaré a cada uno de ustedes la que ha estado en este ciclo, ¿cierto?, de estudios bíblicos. La primera pregunta es, para usted, ¿qué será lo más importante en 100 años más? ¿Qué será lo más importante para usted en 100 años más? Pregúntese. ¿Qué legado va a dejar? ¿Qué tesoro va a tener? Preguntémonos, ¿qué va a ser lo más importante? Hoy, hermano, ¿cuál será la misión más importante? Si tienes un familiar, un amigo y tienes temor de que se pegue el coronavirus, qué buen sentir. Pero si esa persona no tiene a Cristo, no solamente se va a pegar un virus, sino puede morir. Y peor aún, puede morir sin Cristo. ¿No nos preocupa? En estos tiempos que tenemos la posibilidad de hacer videollamadas, mandar WhatsApp, o tener la posibilidad de hablar con alguien, ¿por qué no vamos a hablar del Evangelio? ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué no entendemos que esta es nuestra misión de vida, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios, ¿a qué vino a la tierra? Según Lucas 19:10. ¿A qué vino? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, haga esas preguntas de repaso. Y yo quiero dejar como tarea en su corazón también aprenderse de memoria Lucas versículo 19, capítulo 10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, hermanos míos, esta es la misión más importante de nuestra iglesia, más importante de nuestra vida. Será lo único, hermano, que quedará como memoria nuestra por la eternidad.
Es cierto, en el cielo vamos a dar cuenta por nuestros dones y talentos, por las cosas que usemos en nuestra administración, pero lo que quedará marcado para siempre es qué hicimos, cuántos frutos recogimos acá en la tierra, cuántas almas salvamos, que esta es la misión de nuestras vidas, hermano. Así que te quiero animar para que estos principios ya queden grabados en tu corazón. La próxima semana, como segunda parte en el estudio del Evangelio, vamos a ver cómo compartir el Evangelio, cómo generar, ¿cierto? Cómo tener versículos de memoria en nuestra mente, cómo generamos ese vínculo, ese lazo, cómo a veces quebramos el hielo. Vamos a dar algunas pautas para que usted pueda. La idea de estos estudios bíblicos es motivarle, hermano, no hacerle sentir mal. Decíamos de un principio, no es nuestra tarea, no es nuestra misión de apuntarle con el dedo y decirle, tú no estás saliendo a predicar el Evangelio. No, es al contrario, es motivarle a usted a que ahora lo haga, a que nosotros lo hagamos, Señor. Esta es nuestra misión de vida. Así que, hermanos, te bendigo, te animo a que sigas adelante aprendiendo la palabra del Señor. Ruego las disculpas si quizás el audio se escuchó un poco mal. Les dejo ahí el material para que lo tengan. Si es necesario, grabaré un video nuevamente. Sí, sé que muchos me lo piden. Grabaré un video aparte y lo subiré para que quede la lección ya más clara. Pero la idea, hermanos, es que usted pueda ir aprendiendo de una manera atractiva y eficiente. Queremos aprovechar este tiempo, donde hay mucho tiempo, para invertirlo en las cosas espirituales. Dios me lo bendiga, les amo en el Señor y espero que este estudio bíblico haya sido de enorme bendición para ti, como lo va a ser para mi vida. Dios les bendiga. Vamos a hablar de Cristo a otros.